Dirigida por Tony Maylam, estrenada en 1981, es un slasher sólido, más pulido y brutal que muchos de sus contemporáneos. Aunque fue eclipsado por franquicias más populares, su calidad técnica, su atmósfera oscura y su violencia gráfica lo convierten en una referencia esencial del horror ochentero, para quienes buscan más que simples sustos. Inspirada en la leyenda urbana de Crapsey, el film narra la historia de un conserje de campamento que tras sufrir una broma que lo deja desfigurado, regresa años después en busca de venganza. Aunque parte de una premisa común para el género, The Burning consigue diferenciarse por su tratamiento visual, ritmo, crudeza y unas tijeras para podar. Sí, es otro slasher de los 80. Y sí, tiene un campamento, adolescentes hormonales, decisiones estúpidas y un asesino que parece tener el don de la invisibilidad hasta que aparece justo detrás de ti. Pero hay que decirlo, cuando ataca, ataca con estilo. El momento de la balsa es arte. Literalmente, uno de los asesinatos grupales más absurdamente efectivos del cine slasher. My Bloody Valentine. Esta es la película perfecta para los que odian el día de San Valentín, que por lo general son los que no tienen pareja. De mí no van a estar hablando. Dirigida por George Mihalka, es una película que demuestra que el amor y los picos de minero no se llevan bien. The first Valentine's dance in 20 years. Esta historia ocurre en un pueblo donde hace años un accidente en la mina el día de San Valentín provocó una masacre. Y ahora un asesino con una máscara de gas aparece para acabar con todos aquellos que quieran festejar este día. Con personajes tan genéricos como un ramo de flores comprado en la esquina, hay adolescentes hormonales y adultos inútiles. Pero eso sí, un buen suspenso aderezado con palas, mucha sangre falsa y decoraciones de corazoncitos y flores que dan más miedo que el mismo asesino. Pieces. It's exactly what you think it is. Es de esas películas donde la lógica se sustituye por motosierras, torsos desmembrados y una universidad donde nadie parece notar que hay un asesino suelto. El director Juan Piquer Simón en 1982 nos regaló esta maravilla del cine de slasher, con un guión escrito al sonar de una motosierra. Todo comienza de la manera más loca. Un niño armando un rompecabezas y es descubierto por su madre que se lo destruye. Y todo esto termina muy mal para la mamá. Este niño crece para, obviamente, convertirse en un asesino que sigue recolectando las piezas, pero ahora de mujeres, como si siguiera armando aquel rompecabezas. Pieces no es que sea una buena película. Es un desastre glorioso, con escenas tan absurdas como esa del karateca que no viene al caso, ni la revelación final que nos deja con la divertida incógnita de qué demonios fue esto. No one would ever forget the girls in the house on Sorority Row. Dirigida por Mark Rosman, la película es una destacada pieza del cine slasher de los años 80, que a pesar de su bajo perfil comercial, ha ganado estatus de culto por su atmósfera tensa, su enfoque más elegante que el promedio del género y su capacidad para combinar el horror con una estética casi gótica. La historia sigue a un grupo de chicas universitarias y una broma que sale horriblemente mal. ¿La víctima? La ama de llaves de la casa. ¿La solución del grupo? Guardar el cuerpo como si fuera una piñata rota y continuar con la fiesta. Lo mejor es que los asesinatos empiezan con una precisión quirúrgica. Alguien, o algo, decide que ya fue suficiente música pop, luces estroboscópicas y vestidos con hombreras, y así comienza la cacería en esta casa. El film es más que un slasher de fórmula, es una historia que mezcla culpa, secretos y venganza con inteligencia.
Para quienes buscan algo más atmosférico y psicológico dentro del subgénero, esta es una recomendación segura. Welcome to Sleepaway Camp. Dirigida por Robert Iltzik, es un monumento del cine ochentero donde el verdadero horror no son los asesinatos, sino los peinados, los shorts demasiado cortos y los gritos exageradamente teatrales. And I'm getting very scared. La película nos lleva al campamento Arawak, un lugar donde aparentemente los adultos son irresponsables, los adolescentes son crueles sin motivo alguno, y la seguridad brilla por su ausencia. La historia gira en torno a Angela, una chica tímida y reservada que llega al campamento tras una tragedia familiar. Los asesinatos comienzan casi de inmediato. ¿Quién está detrás de todo? ¿Un asesino despiadado? ¿Una fuerza sobrenatural? ¿O simplemente alguien harto de la moda ochentera? Spoiler, no es la moda, aunque debería ser. Pero nada, y repito, nada, te prepara para el giro final. Sorpresivo y perturbador, crea una experiencia tensa, bizarra y única dentro del slasher. No es solo una película de terror más, es un ejemplo de cómo el género puede incomodar, sorprender y dejar una marca duradera. April Fool's Day. Get ready to party. Dirigida por Fred Walton. Es ese slasher que nos dejó payasos antes de que se inventara esa expresión. Nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes blancos privilegiados y muy sacrificables que son invitados a pasar el fin de semana en una mansión en una isla. Y todo va bien hasta que empiezan a morir uno a uno. Bueno, al menos eso parece. Es una historia que te lanza cuchillos, cadáveres falsos y te hace sospechar de todo y de todos, solo para que al final se ría de ti y te diga ¡Feliz Día de los Inocentes! ¿Pero es entretenida? Claro, si aceptas que el verdadero asesino es el guión y tiene un giro final único en su género. Intruder. ¿Te imaginas quedarte atrapado en un supermercado, con un asesino suelto entre los pasillos de cereales? Dirigida por Scott Spiegel, la película nos cuenta una historia simple pero efectiva, un turno nocturno en un supermercado que está por cerrar. Los empleados hacen inventario, mientras un asesino misterioso empieza a eliminarlos uno por uno con herramientas muy del lugar. Aquí hay sierras industriales, ganchos para carne y más cosas que te harán mirar de otra forma tu próxima visita al súper. El gore es creativo, práctico, impactante, explícito, y sorprendentemente bien realizado para una producción tan modesta. Pero nunca gratuito, funciona como vehículo para el horror físico y visual. Intruder es un slasher tardío que a pesar de llegar cuando el género comenzaba a decaer, destaca por su estilo visual, su ritmo consistente y sus efectos prácticos excepcionales. Es una pieza de culto menor, sí, pero un ejemplo claro de cómo el cine de terror puede brillar, incluso dentro de sus fórmulas más conocidas cuando hay creatividad detrás de cámara. I'm just crazy about this store. The Final Girl. Este es un meta slasher. ¿Cómo? Pues sí. Es la historia de Max, una chica que literalmente se mete en una película de terror donde su mamá, ya fallecida en el mundo real, es la típica chica guapa que muere antes del segundo acto. Max's mom plays Nancy, this shy girl next door. Y esta es una parodia de todos los clichés del género, como la chica virgen que sobrevive, el idiota musculoso, la que se desnuda y muere a los 5 segundos, y por supuesto, el asesino enmascarado con sed de venganza, mal manejo de ira y dificultad para respirar. El director, Todd Strauss-Schulson, logra algo raro como hacernos reír, asustarnos un poco y darnos un golpe emocional sin previo aviso. Happy Death Day o Feliz Día de tu Muerte. ¿Qué tal un slasher atrapado en un loop de tiempo?
Pues cuando pensamos que ya no había más ideas para los slashers, llega esta nueva historia que nos cuenta de una chica llamada Tree que muere y revive el día de su cumpleaños. Bye. Tree, happy birthday. ¿Y por qué? Pues porque es perseguida por un misterioso asesino con una ridícula máscara de bebé que parece sacada de una pesadilla de pañales. Esta película del director Christopher Landon es una extraña combinación de slasher, viajes en el tiempo y comedia, que no da miedo, pero sí muchas risas. Y a veces eso es exactamente lo que uno necesita cuando estás en ese momento incómodo en que te cantan el feliz cumpleaños y no sabes qué cara poner. You scared me. Terrifier 2 es una secuela de terror slash que eleva todo lo que hizo infame a la primera película, multiplicándolo por 10. Escrita y dirigida por Damien Leone, esta entrega vuelve a centrarse en Art the Clown, un asesino mudo y sádico que ha resucitado misteriosamente para aterrorizar a una nueva víctima. You think that guy's still out there? A diferencia de la primera película, Terrifier 2 se toma más tiempo en desarrollar a sus personajes, especialmente a Sienna y su familia, lo que añade un poco de corazón a una película, que de otro modo es brutalmente sangrienta. Dura más de 2 horas, algo inusual para un slasher, lo cual puede sentirse excesivo, pero también muestra la ambición de Leone por expandir el universo de Art. Y luego está el gore. El gore. Si te gusta el cine con efectos prácticos y escenas que te hacen decir ok, eso fue demasiado, Terrifier 2 te abraza con tripas, sangre y probablemente algún hueso fuera de lugar. Terrifier 2 es caótica, necesaria, pero extrañamente fascinante, y se le agradece que revivió el slasher. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.